tiene que dar fruto. Tenemos que trabajar en la obra de Dios. Tenemos que meternos en los ministerios. Tenemos que alentar a otros a buscar la presencia de Dios. Porque velad, orad, para que no entréis en tentación. Hola, ¿qué tal, familia? Es un gusto poder estar nuevamente juntos. Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad, orad, para que no entréis en tentación. Dice la Escritura, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que vencer las vicisitudes, la flojera, el no querer hacer el trabajo, el no querer esforzarnos para hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Así es de que, cuidado, tenemos que vencer todos los días los deseos de la carne. Hay una parte de la Escritura que nos habla de la oración y el Señor nos invita a velar. Mateo capítulo 25, en el versículo 13, dice, velad pues para que no, dice, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que estés atento, que estés dispuesto, que estés preparado para poder hacer la voluntad de Dios. Quiero platicarles que cuando yo terminé el Instituto Bíblico, yo tenía que regresar a México. Yo vivía en Estados Unidos. Y yo sabía que muchos alumnos o exalumnos que se habían graduado vivían alrededor del instituto y no hacían cosas para la obra del Señor porque les daba miedo de salir, de emprender, de poder buscar trabajo dentro de un ministerio. Y había exalumnos que tenían 1 año, 2 años. Había personas que habían conseguido trabajo alrededor del instituto para ir a tomar una clase o para ir a tomar lo que era la alabanza el día miércoles o el día domingo. Cuando yo vi todo eso y yo estaba orando y pidiéndole al Señor qué es lo que el Señor quería que yo hiciera, de repente me entró un pensamiento: no voy a hacer que cuando yo llegue al país, a México, me encuentre sin hacer nada, sin buscar a Dios, sin tener un ministerio completo. Así de que se me ocurrió hacer una oración. Dije: Señor, yo te pido que no me dejes sin trabajar, que yo voy a hacer tu voluntad y todo lo que tú me digas, pero yo quiero trabajar en el ministerio. Yo quiero hacer cosas para el ministerio. Yo quiero que tú me pongas a trabajar en diferentes lugares. Yo no soportaría el hecho de estar inactivo. Esa fue mi oración, que por cierto fue una oración, pues ahora lo veo como muy loca, por el hecho de que estuve demasiado activo, porque el Señor escuchó esa oración y me ponía a trabajar en todo. Pero aprendí mucho en esos entonces. Por eso aquí la Escritura dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo quería aplicar todo lo que me habían enseñado en el instituto. Quería leer, quería predicar, quería ir a las calles, evangelizar, hacer todo cuanto yo podía. La Escritura nos dice que Jesús, luego de decir estas palabras, pone un ejemplo. Y es el ejemplo de los talentos. Y nos dice aquí que el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y cada uno, conforme a su capacidad, se fueron. Y ellos tenían que hacer de esos talentos que les dio la duplicación de lo que el Señor quería. Cuando el Señor regresa, dice la Escritura que les pide cuentas. Y dice aquí, versículo 20, dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí
he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y luego la Escritura dice, y el Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Luego la Escritura dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y pues el Señor le dio una reprensión tremenda cuando le dice, respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que sigo donde no sembré, que recojo donde no esparcí? Por tanto, habías dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, dice aquí, hubieras recibido lo que es mío. La carne es floja. El no querer hacer la voluntad de Dios en las cosas espirituales es por razones de la flojera. Tú puedes ir a las reuniones porque ya tienes el hábito, pero la carne es floja. Tú y yo necesitamos entender que lo que estamos aprendiendo tiene que dar fruto. Tenemos que trabajar en la obra de Dios, tenemos que meternos en los ministerios, tenemos que alentar a otros a buscar la presencia de Dios. Porque velad, orad, para que no entréis en tentación. Dios te bendiga.